Hola, ¿cómo están? Hoy continuaremos con la segunda forma de calcular el mínimo con múltiplo de dos o más números, el cual es un método más práctico. De todas maneras, al final, la decisión de tomar uno u otro método dependerá de la situación particular que esté estudiando. Así que presta mucha atención, practica mucho y manos a la obra. Nosotros en el video anterior, para calcular el mínimo con múltiplo entre dos o más números, aplicábamos el siguiente procedimiento. Primero descomponíamos los números en sus factores primos y luego multiplicábamos los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Veamos cómo se hace. Primero tomamos cada uno de esos números y los descomponemos en sus factores primos. El número 8, el número 16 y el número 20. Para ello tomamos los números y construíamos una línea vertical al lado de cada uno de ellos. Y luego estos números los íbamos a estar dividiendo por los números primos, es decir, aplicando los criterios de divisibilidad, en este caso por los números primos. Vamos a comenzar con el número 8. El número 8 es un número par, por lo tanto el número primo, el menor número primo que lo divide es el número 2, porque el criterio nos dice que todos los números pares que terminan en 0 son divisibles por 2. Entonces mitad de 8, 4 es par, mitad de 4, 2 es par y mitad de 2, bueno, cuando llegamos al cociente 1 ya hemos acabado de simplificar o de descomponer este número en sus factores primos. De todas maneras, les repito que para verificar si el proceso está bien, pues simplemente multiplicamos 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 16 es un número par, divisible por 2, mitad de 16 es 8, 8 es par, tiene mitad, mitad de 8, 4, 4 tiene mitad, que es 2, y 2 tiene mitad, que es 1. 20 termina en 0, por lo tanto el menor número primo que lo divide es el número 2. Mitad de 20, 10, mitad de 10, 5, y 5 es un número primo que solamente es divisible por el quinta de 5, es 1. Este era el primer paso. El segundo paso es ordenarlos de la siguiente manera. 8 es igual, los factores con que fueron descompuestos el número 8 es el número 2 por 2 por 2. Esto forma una potencia como 2 elevado al cubo. El número 16, chequeamos los factores aquí, y sería 2 elevado a la 4. Se repite 4 veces. Y el número 20 es 2 por 2 por 5. Sería 2 al cuadrado por 5. La regla me dice que debo tomar los factores comunes y no comunes con su mayor exponente, tomados una sola vez. 2 está en los 3, por lo tanto es un factor común. Voy a tomar el que tiene mayor exponente, en este caso 2 elevado a la 4 por el 5 es no común, pero la regla me dice que debo tomarlo. Por lo tanto, esto va a ser igual 2 a la 4 es 16. Me quedaría 16 por 5 y eso es igual a 80, es decir, el mínimo con múltiplo entre 8, 16 y 20 es 80. Está de más decirles que este 80 se debe dividir exactamente entre 8, entre 16 y entre 20. En el caso de que no resultase una división exacta, quiere decir que hemos hecho algo mal en el procedimiento. Ahora vamos a hacerlo este mismo
calcular el mínimo con múltiplo entre 8, 16, 20 por el método práctico. Al final comparamos a ver cuál de los dos representa mayor dificultad. Ahora vamos a calcular el mínimo con múltiplo por el método práctico de los números 8, 16 y 20 y lo vamos a comparar con el que hicimos anteriormente. ¿En qué consiste este método? Primero en colocar todos los números unos muy cerca de otro, el 8, 16 y el 20, y en vez de colocar tres líneas verticales como lo hacíamos anteriormente, solamente vamos a colocar una. Y a la derecha vamos a utilizar los criterios de divisibilidad de los números primos. Verificamos los números, observamos como en este caso son números pares. El menor número primo que me divide a ellos es el número 2. Entonces, mitad de 8, 4, mitad de 16, 8, mitad de 20, 10. Observamos, son números pares, siguen siendo divisibles entre 2, mitad de 4, 2, mitad de 8, 4 y mitad de 10, 5. Observamos que siguen, hay números que son pares, por lo tanto divisibles entre 2. Mitad de 2, 1. Él ya terminó el proceso para el número 8. Mitad de 4, 2. Y el 5, como no tiene mitad, lo dejo exactamente igual, es decir, lo bajo. Continuamos para los dos números que nos quedan. El 2 pues es par, tiene mitad. Mitad de 2, 1. Ya terminó el proceso para el 16. Y el 5, como no es divisible entre 2, lo escribo exactamente igual. Como solamente nos quedó este número, pues 5 es un número primo que solamente puede ser divisible por el mismo. Entonces, quinta de 5 es 1. En este caso, ya hemos descompuesto los números entre sus factores primos. Ahora, ¿cuál va a ser el mínimo común múltiplo? Va a ser el siguiente. Observamos que estos son los factores que son comunes para todos los números. Entonces, el mínimo común múltiplo no es otra cosa que la multiplicación de todos ellos directamente. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 5, eso es 80. Si observamos el mínimo común múltiplo del anterior, también nos dio 80. Y allá aplicábamos el criterio de que tomábamos los comunes y no comunes con su mayor exponente. Esos mismos comunes y no comunes con su mayor exponente ya están expresados aquí. Allá era 2 elevado a la 4, aquí ya lo tenemos. Y el número que era no común era el número 5. De tal manera que este es un método bastante abreviado para calcular el mínimo común múltiplo entre dos o más números. En este ejemplo vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 9, 15 y 25. Aquí vamos a utilizar los criterios de divisibilidad por los números primos. Como lo hicimos en el primer ejemplo, vamos a colocar los números uno muy cerca del otro. En este caso 9, 15 y 25. Y a la derecha del último número vamos a trazar una línea vertical. Ahora vamos a aplicar los criterios de divisibilidad. Para ello vamos a observar estos números y a ver si son pares o impares. En este caso todos los números son impares, por lo tanto el primer criterio de divisibilidad por 2 está descartado. Vamos a averiguar si el siguiente criterio de divisibilidad por 3 es aplicable aquí. Para ello averiguamos si los números son divisibles entre 3. 9 obviamente es divisible entre 3. Por lo tanto utilizamos la tercera parte. La tercera parte de 9 es 3. 15 también es divisible entre 3 porque 1 más 5, 6. 6 es múltiplo de 3. La tercera parte de 15 es 5.
25, la sumatoria de sus dígitos sería 2 más 5, 7. 7 no es divisible entre 3. Por lo tanto, este 25 lo escribimos exactamente igual. Los números que no sean divisibles se deben colocar igual. Aquí observamos que hay un número divisible entre 3. Entonces, tercera de 3, 1. Ya el proceso terminó para el número 9. Como 5 no es divisible entre 3, se deja exactamente igual que el número 25. Estos números ya no son divisibles por 3, por lo tanto, seguimos con el siguiente criterio de divisibilidad, que es el número 5. Todos los números que terminan en 0 o en 5 son divisibles por 5. Por lo tanto, yo digo la quinta parte de 5 es 1. Ya el cociente es 1. Por lo tanto, el proceso termina para el número 15. La quinta parte de 25 es 5. 5 obviamente tiene quinta de 5, 1. Entonces, ¿cuál va a ser el mínimo con múltiplo? Simplemente multiplicamos todos estos números. Es decir, 3 por 3 por 5 por 5. Eso nos da 225. Este 225 es el mínimo entre 9, 15 y 25. Obviamente tiene que dividirse exactamente entre ellos para que todo este proceso sea válido. En el siguiente ejemplo vamos a calcular el mínimo con múltiplo entre 12, 18, 20 y 36. Como lo hicimos en los ejemplos anteriores, vamos a colocar los números uno muy cerca del otro. Entonces lo tenemos por acá y cuando llegamos al último número construimos una línea vertical. Y a la derecha de esta línea vertical repetimos que vamos a utilizar los criterios de divisibilidad. En este caso observamos los números. Observamos que hay números pares. Todos son números pares. Por lo tanto, el primer número primo que me divide a todos ellos es el número 2. Entonces, aquí decimos mitad de 12, 6. Mitad de 18 es 9. Mitad de 20 es 10. Y mitad de 36 es 18. Hay números pares. Por lo tanto, sigue siendo divisible por 2. Mitad de 6, 3. El 9, como es un número impar, no es divisible por 2. Por lo tanto, lo dejamos exactamente igual. 10 es un número par. Por lo tanto, la mitad de 10 es 5. Y 18 también es divisible por 2. La mitad de 18 es 9. Ya todos son impares. Quiere decir que el número 2 ya no es divisible aquí. Seguimos con el siguiente número primo, que es el número 3. Obviamente tenemos 3, que es divisible entre 3. Por lo tanto, le sacamos la tercera parte de 3. La tercera parte de 3 es 1. La tercera parte de 9 es 3. 5 no tiene tercera. Como no tiene tercera, lo dejamos exactamente igual. 9 tiene tercera de 9 es 3. Siguen existiendo múltiplos de 3, por lo tanto tiene tercera de 3, 1. 5 no tiene tercera, lo sigo dejando igualito, y tercera de 3 es 1. Obviamente 5 solamente es divisible por 5, entonces la quinta parte de 5 es 1. ¿Cuál va a ser el mínimo con múltiplo? La multiplicación de todos estos factores. 2 por 2, por 3, por 3, por 5. Si multiplicamos todo eso, nos va a dar 180. 180 tiene que ser divisible exactamente, se tiene que dividir exactamente por todos estos números. Si hay algún número que no lo divide exactamente, quiere decir que este proceso está malo. Por lo tanto, el mínimo con múltiplo de todos ellos es 180. En este ejemplo vamos a calcular el mínimo con múltiplo entre 8, 15, 18 y 24 utilizando este método práctico. Al igual que en ejercicios anteriores, colocamos
los números muy cerca uno del otro, es decir, 8, 15, 18 y 24. Y al final de este último número colocamos una línea vertical. A la derecha de esta línea vamos a colocar los números que los dividen exactamente, es decir, vamos a aplicar los criterios de divisibilidad por los números primos. Observamos que hay números que son pares, por lo tanto el primer número primo que los divide es el número 2. Así que mitad de 8 es 4. 15 es un número impar, por lo tanto no es divisible entre 2, lo dejamos exactamente igual. El 18 es par, entonces tiene mitad de 18 es 9. 24 igual, mitad de 24 es 12. Siguen existiendo números pares, por lo tanto seguimos dividiendo entre 2. Mitad de 4, 2. 15 es impar, lo dejamos exactamente igual. El 9 es un número impar, no es divisible entre 2, lo dejamos exactamente igual. Y 12 sí es divisible entre 2. Mitad de 12 es 6. Siguen existiendo números pares. Seguimos dividiendo entre 2. Mitad de 2 es 1. 15 es un número impar, lo seguimos dejando igualito. El 9 es un número impar, lo dejamos igual. Y el 6 sí se divide entre 2. Mitad de 6 es 3. En el siguiente paso ya todos son impares, no son divisibles entre 2. Seguimos con el siguiente criterio de divisibilidad, que es por 3. Observamos que 3, 9 y 15 son divisibles entre 3. Tercera de 15 es 5. 5 por 3, 15. La tercera parte de 9 es 3, porque 3 por 3, 9. Y la tercera parte de 3 es 1. Sigue existiendo un número que es divisible por 3. Entonces, 5 no es divisible entre 3, por lo tanto, lo dejo exactamente igual. Tercera de 3 es 1. Solamente queda el número 5, que obviamente utilizamos el criterio de divisibilidad por 5. Quinta de 5 es 1. Por lo tanto, el mínimo con múltiplo va a ser la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Y eso nos da exactamente 360. Entonces ese 360 es el mínimo con múltiplo de 8, 15, 18 y 24. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy correspondiente al cálculo del mínimo con múltiplo de 2 o más números enteros utilizando el método práctico. Suscríbanse al canal, denle like al video y nos vemos próximamente.